Buenas tardes, queridos hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estudiar su palabra. Hoy quiero continuar con nuestro estudio de las cronológicas y empezamos ya hace 2 semanas con la lección número 11, en donde estamos aprendiendo acerca de cómo es que Dios quiere mostrar al hombre por medio de los 10 mandamientos la santidad que se requiere para estar con Él, ¿sí? El hombre, por sus propias fuerzas, no puede hacer esto, ¿sí? El hombre es pecador, está separado de Dios, ¿sí? Por esa razón, Dios, en su amor, quiere darle a conocer, porque el hombre, aunque no puede, piensa que puede, y nosotros vimos hace 2 semanas que los israelitas dijeron a Moisés, todo lo que Dios pidiere, haremos en Éxodo 19. Y cuando eso pasó, inmediatamente Dios puso límites alrededor de ellos, no podían pasar, y ahora les muestra de una manera diferente, por medio de los 10 mandamientos, que el hombre es pecador, ¿sí? Y algo muy importante que nosotros dijimos al estudiar, al empezar a estudiar los 10 mandamientos, es que los 10 mandamientos son como un espejo. Nos muestran cómo estamos, pero no pueden hacer nada para cambiar eso, ¿sí? Entonces, el día de hoy llegamos a Éxodo capítulo 20 y el verso 7, donde vemos el tercer mandamiento, ¿sí? Verso capítulo, perdón, Éxodo, sí, Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y, y esto es muy, muy importante porque quiero que leamos lo que nos dice nuestro estudio. Y dice, Dios les dijo a los israelitas que debían respetar su nombre, sabiendo que Él es su rey y creador. Jamás debían tomar su nombre descuidadamente. Ahora, ¿recuerdan lo que los israelitas dijeron? Todo lo que Jehová pidiere, haremos. Esto es muy fácil. Nosotros pensamos que somos tan buenas personas. Alguien había dicho, yo me acuerdo, un amigo decía, no, dice, yo no he matado a nadie, entonces ya con eso cumplí los 10 mandamientos. Pero no se da cuenta que el tomar el nombre de Dios en vano también es otro de la muestra que por medio de la ley, por medio de los 10 mandamientos, nosotros vemos que somos pecadores, ¿ya? Dice, para nosotros no es malo rebajar a otras personas o rehusar darles el respeto que se merecen. Un hijo debe mostrar respeto a sus padres. Una esposa y esposo deben respetarse entre ellos. Un joven debe respetar a sus mayores. Si así es así es con nosotros, entre nosotros, imagínense cuánto más respeto merece Dios. Quienes no le dan a Dios el respeto que merece, merecen ser condenados. Yo soy culpable. ¿Y usted? Sí. Ahora, permítame leerles también lo que nos dice el estudio de el libro del forastero en cuanto a este tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios le estaba enseñando al hombre que él debía ser respetado. Como el Dios soberano que es, ni aun su nombre debe ser usado a la ligera. Como el juez de toda la tierra, merece reverencia. Como rey, es digno de nuestro más alto honor. El tercer mandamiento era claro. Para ser justo, uno debía estimar a Dios,
estimar al Altísimo Dios, ¿sí? Ahora, en nuestra cultura nosotros vemos algo que refleja claramente que no cumplimos este mandamiento. Sí, escucho a personas bien intencionadas, dice, el de arriba, el flaco, em, póngale lo que quiera, ¿no? Pero aún eso está mal, ¿sí? Dice, nuestra cultura está impregnada de irreverencia a Dios. En demasiadas ocasiones se lo trata frívolamente y su nombre es usado como una muletilla verbal. Si alguna vez ha usado el nombre de Dios superficialmente o como parte de un insulto o maldición, entonces ha quebrantado este mandamiento. Sí, ninguno de nosotros podemos salir de eso, estamos mal. En ese sentido, todos nosotros hemos pecado contra Dios. Ahora, recuerde lo que hace la ley. La ley nos muestra que Dios exige una santidad absoluta, una separación absoluta, y eso tiene que ser en los términos de Él, y no en nuestros propios términos. Una persona que en sus propios términos se cree santo, tiene que ver la verdad, tiene que ver a la luz de la palabra de Dios, tiene que ver a la luz de lo que Dios ha dicho. Y los 10 mandamientos nos muestran que nosotros no podemos. Ahora, recuerde que los 10 mandamientos fueron dados para mostrar al hombre su necesidad. Entonces es realmente un acto de amor de parte de Dios mostrarle al hombre que no puede, porque Dios siempre ha tenido el plan de mostrar al hombre su gracia por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Sí, entonces todo esto es una preparación para mostrarle al hombre que es incapaz, que la única manera de acercarse a Dios es por la gracia de Él, ¿sí? Entonces, sigamos, hermanos, nuestro estudio y miren ahora conmigo el cuarto mandamiento, ¿ya? Vamos a pasar al cuarto mandamiento donde dice Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, quiero aclarar esto que el hombre tiene su propia idea de lo que es el día de reposo para ellos, ¿sí? Hoy día, religiosos, ¿sí? No estoy hablando de cristianos, pero religiosos sí, piensan que cumplen el día de reposo y que se reúnen el sábado y que guardan los 10 mandamientos y que son tan buenas personas. Realmente la religiosidad es otra manera de decir, Señor Dios, no te necesito, yo en mi religión puedo cumplir lo que tú pides. Entonces, es la misma actitud orgullosa, fea que tenía el pueblo de Israel hoy en día, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque en lugar de ver por fe la palabra de Dios, verle como es y creerla, lo toman para usarlo para sus beneficios y lo acomodan a su manera, ¿sí? Los fariseos s- supuestamente eran los líderes religiosos de guiar al pueblo a Dios
pero en su religión lo único que estaban haciendo, estaban apartando a la gente de Dios, quitándoles, impidiendo que se acerquen a Dios. Y eso es lo que pasa con gente que cree que puede hacer esto y no lo hace. ¿Ok? Entonces, les voy a leer primero nuestro estudio y dice, Dios les dijo que debían guardar el séptimo día como un día especial de descanso en honor al que creó todas las cosas en 6 días. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? El día después de que hubo terminado la creación, descansó. Él había terminado todo lo que había planeado hacer. El cuarto mandamiento es el único que no se menciona en el Nuevo Testamento. Los mandamientos solo eran una sombra de lo que estaba por venir. Todos habían sido cumplidos y todos sus requerimientos llevados a cabo en la persona de Jesucristo. Ahora, esto fue dado a los israelitas, esto fue dado para mostrar su necesidad, ¿sí? Recuerden que aunque estamos estudiando las cronológicas y estamos yendo poco a poco, hoy día, luego de la muerte de Jesucristo, Él cumplió con la ley. O sea, lo que la ley requería, Él lo cumplió. Es la perfección absoluta. Por eso Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Hoy en día no vivimos más bajo la ley, pero la ley es muy importante porque si no fuera por la ley, no supiésemos que somos pecadores, ¿ya? Entonces, Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ya? Ahora, continúo y les leo nuestro estudio ahora del forastero en cuanto al cuarto mandamiento. Dice, Dios les decía a los israelitas que debían guardar el séptimo día, el sábado, como el día de reposo. Este día sería una señal que mostraría al resto del mundo que Dios había establecido una relación especial y distinta con ellos. La Biblia dice en Éxodo 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Dios quería que los israelitas supieran que para ser santos ellos debían honrar el sabbat como una señal especial de distinción del pueblo, del pueblo prosperidad de Dios. Perdón, de distinción del pueblo como propiedad de Dios. ¿Ya? Ahora, em, el día de reposo tenía como objetivo enfocarse en Dios, es descansar en lo que Él ha hecho. Sí, cuando vemos en la creación, todo lo que Dios hizo fue para beneficio del hombre, fue para mostrarle su amor. Sí, al ir estudiando el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, vemos algo muy importante. Dios hizo esto por amor, para el gozo y disfrute completo de la obra final de su creación, el hombre, para que vea y disfrute de lo que Dios había hecho, ¿sí? Pero eso en base a ver las cosas como Dios las ve, a tener una relación íntima, una unión con Dios espiritual. Todo eso fue dado con gracia, ¿sí? Pero el momento que el hombre pecó, fue separado de Dios y ahora ya no veía las cosas como Dios las ve, sino con temor. Ahora, los 10 mandamientos nos muestran esto, que el hombre es pecador, que el hombre en lugar de enfocarse en Dios, sí, porque el día sábado no era simplemente
echarse a la cama y dormir, sino descansar en Él, en conocerle a Él, el no hacer nada más que mirar lo que Dios ha hecho, ¿sí? Pero eso siempre a la luz de la verdad. Entonces, ninguno de ellos tampoco podía cumplir el sabbat porque su mente se desviaba para otras cosas. Hacían cualquier otro pensamiento. No podían ni siquiera, y más adelante en el Éxodo se ve todo lo que no podían hacer en el sábado. Y también ni siquiera levantar un palito de leña, sí, nada de eso se podía hacer. ¿Pero por qué? Lo único que esto mostraba, no, que el hombre no puede por sus propias fuerzas, que el hombre es incapaz de adorar a Dios, no puede. Por esa razón, más adelante en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que es el Espíritu Santo, Dios mismo, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice en Juan capítulo 16. Es de Él el que nos muestra que somos pecadores y también el que nos trae a Él. Pero también es Él mismo el que nos guía a Jesucristo. Es decir, es el Espíritu Santo que nos trae a Dios, es el Espíritu Santo que nos muestra nuestra necesidad de Él y es el Espíritu Santo que nos da la capacidad de hacer lo que Dios pide en base a la obra terminada de su Hijo Jesucristo. Es decir, que el Espíritu Santo en el creyente que ha nacido de nuevo porque dice, soy pecador, pero Cristo murió por mis pecados. Él tomó mi lugar. Ahora Dios me ve como su hijo porque estoy en Él, no por mis obras, sino por la obra de su Hijo Jesucristo. Y eso solo el Espíritu Santo pone en el creyente o no le muestra al creyente a la luz de la verdad, a la luz de ver lo que dice la Escritura. Entonces, ni el cuarto mandamiento ni el tercer mandamiento son posibles de cumplir para el hombre, pero sí nos muestra que somos pecadores necesitados de Él. ¿Ya? Ahora, recuerden, hermanos, que ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo y mandarme esa información para poder seguir estudiando cada viernes que estamos siguiendo las cronológicas, ¿ok? Ahora, quiero continuar con el siguiente mandamiento, donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra y que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Dice, Dios dijo que los hijos debían respetar y obedecer a sus padres. Efesios 6 del 1 al 3 también nos dice esto. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, recuerden que Efesios, en el capítulo 6, nosotros estamos hablando acerca de la conducta del creyente que depende en el poder del Espíritu Santo porque ningún hombre puede respetar a sus padres. No lo hace. Lo hace a su manera, como uno piensa, pero no como la Biblia lo enseña, ¿sí? Ahora, dice, ninguno de nosotros hemos obedecido completamente a nuestros padres. Todos hemos quebrado este mandamiento y también los otros. Dios espera que nosotros obedezcamos estos mandamientos desde el día que nacemos hasta la muerte, pero nadie puede. Entonces, si vamos por la ley, lo que la ley nos muestra es que no podemos. Y no es que la ley esté mal. La ley dice la palabra de Dios que es santa, es justa, está bien, es perfecta, pero nos muestra que somos pecadores y nos muestra la necesidad que tenemos de Dios. ¿Ok? Les Les comparto nuevamente este estudio donde nos ayuda muchísimo, ¿no? Dice, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre.
En este mandamiento, Dios manda que los hijos estimen a sus padres. El deseo de Dios es que la familia sea un lugar de paz y no de hostilidad. Los hijos deben ser respetuosos y obedientes. Ahora, me imagino nuestra sociedad cuencana que se jacta de tan unida que es la familia. Hace un par de días me voy a la tienda, aquí tenemos en Latinoamérica el salir de la casa y tienes tu la tiendita o el kiosco donde compras cosas de primera necesidad y la vecina me decía, como yo no soy de este pueblito, sino em, arriendo, vivo dentro de este pueblo, y dice, todos los de aquí somos familiares, todos los que vivimos en este sector somos familia, y todos son envidiosos, dice, no, aquí no hay cómo hacer esto, no hay cómo ni trabajar porque todos tienen envidia, ¿sí? Entonces, entre su misma familia tienen pleitos, pero según ellos, eh, nosotros sí seguimos a Dios, nosotros somos buenos, pedimos que Dios nos bendiga, pero no es posible ver la necesidad a la luz de nuestra propia imaginación. Es solamente a la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Dios, cuando nos muestra que nosotros mismos no podemos obedecer a nuestros padres, respetar a nuestros padres, ¿sí? Y, y ese es el problema de la gente hoy en día religiosa, que en lugar de ver las cosas a la luz de la palabra de Dios, vemos las cosas a la luz de nuestra propia santidad, de nuestra propia manera de pensar. Les leo nuevamente esto, dice. En contexto, se asume que los padres cuidarán de la mejor forma posible los intereses de su familia. Dios les enseñaba a todos los hijos que la santidad demandaba de ellos una relación respetuosa con sus padres. Él quería familias que establecieran hogares de orden y respeto, no de caos y enojo. Mm, qué maravilla, ¿no? Pero desde cuando somos niños, hacemos esto, o sea, no respetamos a nuestros padres. Veo a mi propia familia, ¿no? Mi hija pequeñita de 2 años, ¿sí? ¿Qué hace? Le pido que haga algo. No, lo que yo quiera y se va por otro lado, ¿sí? Porque está impregnado en nosotros, nacemos pecadores, ¿sí? Y hasta que el Espíritu Santo no nos muestre que somos pecadores y tenemos esa necesidad, no vamos a recurrir a la gracia de Dios que Él ha dado, que es que su propio Hijo murió por nosotros. Y nosotros a veces, más bien siempre, crecemos de esa manera, pensando que todo lo podemos hacer, que sí respetamos a nuestros padres. Sí, recuerdo en mi propia juventud, sí, cuando yo tenía 15 años. Sí, no, wow, papito, mamita, eh, todos los días saludando y comiendo toda la comida. Mentira, no comía toda la comida, aunque me lo pedían, pero seguía pensando que podía hacerlo todo bien, ¿sí? Que era una buena persona, pero les mentía a mis padres. Y eso es un acto de irrespeto, ¿sí? Ahora, solo el Espíritu Santo nos puede mostrar que ninguno de nosotros honramos a nuestros padres como Dios pide que lo hagamos. Lo hacemos a nuestra manera. Entonces, solamente a la luz de la verdad, cuando el Espíritu Santo nos muestra, por medio de la Escritura, mostrándonos que es imposible, ¿sí? Que el hombre, si no hace esto, entonces ha pecado, está mal, está separado de Dios. Podemos recurrir a lo que Dios ya ha hecho. Y en este interés de que el hombre conozca su necesidad, de mostrarle Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, mostrarles que no podían,
recurrir a la gracia de Dios. Señor, no podemos, mejor nos sometemos o recurrimos a que tú eh, nos veas por medio de gracia, ¿sí? Leo un poquito más de este capítulo eh, o de este mandamiento y dice, ser respondones, no hacer caso, arguir, poner mala cara, guardar silencio, criticar, contradecir, gritar. Todas estas son maneras de ser irrespetuoso. Entonces, si usted ha guardado el quinto mandamiento, piénselo bien, porque es mentira. Si una sola vez en su vida, a lo largo de toda su vida, ya fue respondón o criticón o irrespetuoso a sus padres, está separado de Dios. Sí, mire, nosotros somos pecadores por herencia, porque venimos de Adán, y por práctica, porque cada uno de nosotros ha roto uno de estos 10 mandamientos, cualquiera de ellos, o si no todos, ¿ok? Entonces, hasta aquí, todos, hasta el quinto, todos los mandamientos hemos roto, ¿ok? Entonces, hermanos amados, sigamos estudiando porque necesitamos ver las cosas a la luz de la verdad, no a nuestra propia manera de pensar. ¿Ok? Entonces, un mandamiento más. Vamos a ver el sexto mandamiento, donde dice, no matarás. ¿Ya? Y así como hemos venido estudiando, voy a hacer primero nuestro estudio, nuestro folleto es en Éxodo 20, el verso 13, donde dice, no matarás. Matar a alguien es un pecado contra Dios. Él es el creador de todas las personas. Él da vida a cada persona. ¿Sí? Esto es muy importante. Si no conocemos a Dios como Él es, vamos a desvalorizar la vida del ser humano. No es tan importante. La vida de los animales, de todo. O sea, vamos a, a ver una santidad a nuestra propia manera de pensar. Por eso tan importante lo que estamos haciendo y por eso la ley nos muestra la santidad de Dios y nos muestra nuestra incapacidad de ser santos en nuestras propias fuerzas. Dice aquí, matar a alguien es un pecado contra Dios. Él es el creador de todas las personas. Él da vida a cada persona. Nadie tiene el derecho de quitar la vida a otro. También Dios dice muy claro en su palabra que si una persona odia a otra, ha cometido homicidio en su corazón. A ver, un ratito, no es necesario simplemente que le corte el cuello y se muera. No, simplemente con odiarle ya le mataste. Sí, solamente con enojarte y ya decir, le odio a esta persona, ¿cómo se hace? Ya, yo lo hago y ¿por qué? Porque soy pecador y veo que necesito al Señor. Sí, usted lo hace. Dice Mateo capítulo 5, el versículos 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto, ¿recuerdan lo que el Señor Jesús dijo cuando les hablaba a los fariseos? Ellos no, aunque eran religiosos y tenían la palabra de Dios, tenían el Antiguo Testamento, no lo creían. Y se creían mejores que otros, no creían que ellos habían matado a nadie. Pero al decir esto, se enojaban, se crujían los dientes y querían matar a Jesucristo, ¿sí? Pero ellos eran lo máximo. Sí, y no veían la Biblia a la luz del Espíritu Santo mostrándoles la verdad, sino veían la Biblia o los 10 mandamientos o la ley, todo el Antiguo Testamento, que es lo que tenían,
a su propia manera de pensar, a su conveniencia. Sí, asesino. Te odias a otra persona, asesino. Eso es lo que somos. Si no vemos la luz, la vida a la luz de la palabra de Dios, no nos damos cuenta lo perversos que somos, lo mal que estamos. Recuerden, la ley lo que hace es que es como un espejo que refleja lo que está pasando en nuestras vidas. Si está nuestra cara manchada, nuestra vida mal. Y ese es el propósito de la ley. Decir, Dios, yo también soy uno de esos, estoy mal, te necesito, Señor. No el jactarse y decir, no, si yo no he matado a nadie, soy un hipócrita, aunque no puedo ver, pues soy un hipócrita. ¿Sí? Ahora, leo lo que dice aquí. Dios ha regalado la vida a los seres humanos, así que comete un grave error la persona que le quita la vida a otra persona. Pero el Señor, con este mandamiento, iba más allá del asesinato físico. Él también estaba apuntando a la intención que siempre hay detrás de una acción violenta. La Biblia nos dice que en Hebreos 4, el 12 y 13, Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios conoce lo que hay en lo profundo del corazón, interpreta el homicidio en una dimensión mucho más amplia de lo que hacemos nosotros. El Señor considera ciertos tipos de enojo como homicidio. Es lo que leímos en Mateo 5, 21 y 22. ¿Sí? Eh, si ya te enojaste con tu hermano, le mataste. Para ser justo, de acuerdo al modelo de Dios, uno no debe perder el control de su temperamento o enojarse sin una causa cierta durante toda la vida. Ya, ahí nos quedamos. Usted y yo, pecadores. Por eso necesitamos la obra de su Hijo Jesucristo y ver la luz, la vida a la luz de la verdad, no de nuestra propia santidad. Sí, por eso le necesitamos. Hermanos amados, la próxima semana continuamos estudiando y vamos a terminar la próxima semana los 10 mandamientos, pero hasta aquí tenemos algo muy importante. No podemos vivir para agradar a Dios a nuestra propia manera de pensar. Por eso Dios da la ley para mostrar al hombre su increíble necesidad y mostrarle que solamente a través de la gracia de Dios que el hombre puede acercarse a Él. ¿Ok? Mis amados hermanos, un saludo. Recuerden, compartan estos estudios tanto en la página de Facebook de IGB Cuenca como en nuestro canal de YouTube, que son de bendición, ¿ok? Y también les invito a hacernos preguntas. Si no tiene el estudio, mándenme un mensaje para poderle hacerle llegar y estudiar juntos, ¿ok? Recuerden que les he recomendado este libro muy importante, El forastero en el camino a Emaús, escrito por John Cruz. Increíble, es muy bueno, ¿ok? Saludos hermanos y que tengan un buen fin de semana.